Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel supone que Estados Unidos no presentará su nuevo plan de paz para Oriente Medio hasta después de las elecciones generales en abril. El presidente de la Asociación de Abogados de Israel, sospechoso de recibir favores sexuales a cambio del nombramiento de jueces. Al-Shabaab se atribuye la autoría del ataque en Nairobi con 14 muertos, entre ellos un sobreviviente del 11S. Una estudiante árabe israelí es asesinada en Melbourne, aparentemente por un móvil sexual. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora de Israel, que espera que Estados Unidos no presente su nuevo plan de paz para Oriente Medio hasta después de las elecciones generales que el país celebrará el próximo 9 de abril, según dijo el embajador ante la ONU, Danny Danon. En un encuentro con periodistas, Danon explicó que tras mantener contactos con Estados Unidos, el gobierno israelí sabe que el plan no se dará a conocer hasta después de los comicios. Ese nuevo calendario contrasta con el que preveía el propio Danon el pasado noviembre, cuando dijo que la idea de Estados Unidos era presentar el plan a comienzos de este año, antes del inicio de la campaña electoral en Israel. El esperado plan estadounidense, descrito por Donald Trump como el acuerdo del siglo, ha sido preparado por el asesor y yerno del presidente, Jared Kushner, y el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt. Las autoridades palestinas, sin embargo, ya han adelantado que rechazarán cualquier propuesta de Estados Unidos después de la decisión de la administración Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Danon llamó hoy a los palestinos a escuchar la propuesta y sentarse a negociar y a abandonar los juegos en Naciones Unidas, entre ellos su intento unilateral de convertirse en miembro de pleno de la organización antes de llegar a un acuerdo final con Israel. Sí, una nueva postergación de la presentación del acuerdo del siglo, lo que a veces ya empiezo a dudar yo que hay algo, que existe ese acuerdo o que existe un plan, ¿no? Me parece que el plan es postergarse y arrastrar el tema, pero bueno, supongamos que sí lo hay. Lo que sí es que en un canal de televisión israelí se ha develado lo que se supone que es el plan, aunque claro, hasta que no lo digan oficialmente no podemos saber ni siquiera si se aproxima o no. Según este informe de la televisión israelí, al que tuvieron acceso no sé cómo, pues se hablaría solamente del tema de Cisjordania. Se dejaría de lado el tema de la Franja de Gaza, porque con Hamás no se puede hablar de nada. Y en Cisjordania se le daría a los palestinos el 90% del territorio. El 90% de Cisjordania correspondería a los palestinos y luego habría un pequeño intercambio de tierras, pero a los palestinos también le correspondería la parte oriental de Jerusalén, cosa que iría en contra, digamos, de la ley de los años 80 en la que Jerusalén se declaró como capital eterna e indivisible de Israel. O sea que a menos que, supongo que eso también se puede arreglar con algún decreto que diga que los límites de Jerusalén llegan hasta una parte y después eso no es dividir la ciudad, sino que esos barrios van a formar otra ciudad que se llama Al-Quds, que es el nombre en árabe de Jerusalén. Y que en la cual en Jerusalén Oriental no quedarían los lugares santos, es decir, las mezquitas de Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas y el Muro de los Lamentos, sino que eso quedaría bajo soberanía israelí, pero la administración o la gestión de lo que es la explanada de las mezquitas seguiría, por una parte, como hasta ahora, bajo la administración del Waqf de Jordania, un liderazgo religioso que viene de Jordania y también en el cual participarían también los palestinos. Eso es lo que se ha trascendido y que, bueno, tendremos que esperar porque ya vemos
que esto se aplaza de momento hasta los nuevos comicios. Los nuevos comicios son el 9 de abril, pero eso no quiere decir que el 10 de abril ya haya gobierno en Israel, porque hasta ahora, desde hace muchos años, nadie tiene mayoría absoluta. Y entonces, pues, tiene que conformar las coaliciones, negociar, con lo cual llegamos casi al verano. Y en el verano yo creo que también un plan oculto en esto de la presentación es ver hasta cuándo aguanta Mahmoud Abbas, que tiene una salud muy delicada y una edad muy avanzada, con lo cual si le sucede algo más o menos por esas fechas, por abril, mayo, pues habrá que aplazar también nuevamente hasta que se constituya un nuevo gobierno palestino, etcétera, etcétera. Con lo cual seguiríamos ganando tiempo, o por lo menos Donald Trump seguiría haciéndolo. El presidente de la Asociación de Abogados de Israel, Efi Naveh, es sospechoso de recibir favores sexuales a cambio del nombramiento de jueces. Está detenido y es sospechoso de soborno, fraude, abuso de confianza y obstrucción a la justicia. Una jueza es también sospechosa de haber sobornado, presuntamente mediante favores sexuales, a Naveh para conseguir su nombramiento. Otra abogada es también sospechosa de haber sobornado, mediante el mismo método, a Naveh para que su esposo, que es juez de paz, fuese ascendido al cargo de juez de distrito en un intento que fracasó. Como presidente de la Asociación de Abogados de Israel, Naveh es miembro de la Comisión de Selección de Jueces, aunque su abogado argumentó que no era miembro de dicha comisión cuando la jueza fue designada en junio de 2016 y que la decisión fue tomada por una mayoría de 8 votos. Sí, esta es una noticia que hoy abre todos los telediarios de Israel, toda la prensa de Israel, supuestamente un escándalo sexual. Vale, es evidentemente una noticia muy jugosa para los medios. Pero yo soy una persona que en estas circunstancias me llama mucho la atención porque, primero, el tema de recibir favores sexuales de abogados y juezas, digamos que yo no quiero meterme con los gustos, pero es que tampoco estamos hablando de abusar de menores o de señoras que participan en un campeonato de bellezas del mundo, lo que sea. Son colegas profesionales. Y si no me parece que en este caso las relaciones sexuales, si las hubo, fueran un favor o un soborno, ¿no? Me parece un poco raro. Y también que se está atribuyendo de que fue nombrado una jueza cuando él todavía no participaba en esa comisión de selección. Y en el otro caso que se menciona, que era que la señora se acostó con este director de la Asociación de Abogados para que su esposo fuera juez de distrito, pero al final no fue nombrado juez de distrito. Es decir, que soborno más malo, qué historia más increíble. Esa es la palabra, más increíble. Y yo creo que esto podría tener una justificación, ya que sabemos que el actual jefe de gobierno Netanyahu está acusado en varias causas y tiene al Poder Judicial enfrentado a él, no por nada personal, sino por lo que los testimonios, los hechos y las declaraciones pues parecen que lo van a imputar. Entonces yo creo que esta es un producto fabricado, una especie de fake news que en realidad seguramente tiene alguna base real. Es decir, este hombre seguramente tuvo relaciones sexuales con algunas mujeres de su condición. Es decir, él no estaba en una situación tan elevada, no era el jefe del Tribunal Supremo que podría decidir hasta tal punto, porque en las elecciones de los abogados y jueces participan, creo que son 8 personas. Entonces, me parece todo una fabricación para distraer la atención y decir
que los jueces son unos corruptos y por lo tanto lo que ha hecho Netanyahu tampoco es para tanto. El movimiento yihadista Al-Shabaab perpetró un sangriento atentado terrorista en Kenia esta semana en un lujoso hotel y complejo de oficinas en Nairobi, donde fueron asesinadas 14 personas, una de las cuales era el estadounidense Jason Spindler, miembro de la comunidad judía y consejero delegado de una consultora que mantenía una reunión de trabajo en el lugar. Jason Spindler fue un sobreviviente de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. El presidente de Kenia confirmó que todos los terroristas fueron eliminados tras un operativo nocturno para localizarlos y abatirlos. Al-Shabaab ha asegurado que este ataque es una respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel en un comunicado titulado «Jerusalén nunca pertenecerá a los judíos». Bueno, a mí aquí hay algo retórico que me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, emitir un comunicado que diga Jerusalén nunca pertenecerá a los judíos, cuando ahora Jerusalén, si no fue históricamente, no lo quieren ver así, se puede entender, pero ahora Jerusalén pertenece a los judíos. Si no perteneciera a los judíos no tendrían conflicto. Es decir, si estuvieran los árabes gobernando en Jerusalén, no tendrían por qué reivindicarla. Entonces, si Jerusalén nunca pertenecerá a los judíos, es porque ya pertenece a los judíos. Es una contradicción que, como tantas otras, que se puede sumar al yihadismo y a su lógica, ¿no? Su lógica perversa. Y aparte de decir que ellos en Kenia están haciendo un atentado por la decisión de Estados Unidos respecto a Israel, vamos, es como decir que uno roba en el supermercado por la pobreza en la India. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estos son asesinatos, estos son intentos de ascender al poder y sembrar la discordia en el continente africano para traer la verdad absoluta, entre comillas, del islamismo radical, y no hay que buscarle quinta pata al gato. Lo que pasa es que, bueno, esta noticia nos ha interesado especialmente, no solamente por la referencia, aunque no tenga ninguna lógica, a Jerusalén, sino por uno de los que han muerto allí, porque, bueno, todas las personas han sido una pérdida. Las 14 personas muertas son una pérdida irreparable. Pero el caso de Jason Spindler te da un poquito más de rabia sabiendo que él estaba en las Torres Gemelas y se salvó. ¿No? Es como algo que uno siembra cierto desasosiego. Uno piensa que alguien que se salva de una catástrofe de esa naturaleza ya va a ser inmune a que la suerte lo condene a morir en otra situación totalmente inesperada como era esta. Una estudiante israelí fue asesinada en Bundora, un suburbio de Melbourne, Australia, cuando estaba hablando por teléfono con su hermana. Las autoridades pidieron al público ayuda para la búsqueda del asesino de Aya Masarwe, de 21 años, oriunda de la localidad árabe de Baqa al-Gharbiyeh, en el centro de Israel. Su cuerpo fue hallado cerca del campus de la Universidad La Trobe de Melbourne, donde estaba estudiando desde hace 5 meses. Su cuerpo fue hallado parcialmente desnudo por peatones a 50 metros de la parada del tranvía del que había descendido. Sí, la verdad que es una tragedia. Bueno, es una chica, una árabe israelí, pero que realmente otra persona que ha tenido mala suerte, porque en este caso no creo que tuviera que ver su origen con la muerte que ha tenido, especialmente porque su cuerpo lo encontraron parcialmente desnudo. Otra cosa es que alguien podría especular, y eso lo sabremos bastante rápido, si aquí hubo un móvil, por ejemplo, de extrema derecha, porque la chica estaba hablando en árabe por teléfono. Eso hasta ahora nunca había pasado en Australia y sería muy extraño que pasara justo en este momento. Ahí han habido atentados de extrema derecha contra refugiados e inmigrantes de Oriente en algunos lugares de Europa, pero que yo sepa, en Australia nunca había pasado. Y no un asesinato del cual luego se oculta el cuerpo. Esto me parece que tiene
un móvil sexual y que le ha tocado a la pobre chica. Desde aquí mandamos a su familia, a esta localidad árabe Bakar Garbie, en el centro de Israel, pues nuestras condolencias. Despedimos aquí estas noticias de Radio Sefarad, noticias que volverán ya la próxima semana, Jorge. Bueno, y hasta entonces, como yo ya no les hablo en las noticias de los lunes, Shabbat Shalom. Ahora volveremos con las noticias, con la agenda cultural, la segunda parte de estas noticias de Radio Sefarad. Comenzamos la segunda parte, empezamos de nuevo para terminar la semana con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex, hola a todos. Sí, ya ha llegado el viernes por fin. Cuéntanos, ¿qué tienes para cerrar la semana? Pues empezamos con una iniciativa que parte de Casa de América, que se enmarca en estas actividades en torno al 27 de enero, ya saben, el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Bueno, y en Casa de América se han decantado por el cine para unirse a esta conmemoración. Han programado un ciclo de cine que se llama Mes de la Memoria del Holocausto, Criminales Nazis en el Exilio. Y si hablamos de criminales nazis en el exilio y en el exilio español, tenemos que hacerlo de León Degrelle, el nazi al que Violeta Friedman, nuestra recordada y querida Violeta Friedman, denunció tras declarar en 1985 a la revista Tiempo, bueno, pues él negaba el genocidio nazi, ironizaba sobre los campos de exterminio y efectuaba juicios ofensivos de tono racista y antisemita. Esto provocó que Violeta Friedman, sobreviviente de Auschwitz, reaccionara, le llevó a los tribunales de la mano de Jorge Trías y consiguió vencerle en los tribunales. No fue un proceso fácil, pero Violeta Friedman triunfó y su sentencia sentó doctrina constitucional y fue la antesala de la reforma del Código Penal en materia de racismo. Bueno, pues su hija Patricia Weiss y su abogado Jorge Trías dialogarán en torno a esta lucha en los tribunales de Violeta y será un diálogo que se establezca después del visionado de la película El médico alemán, que firma Lucía Puenzo. También se podrá ver la película El vecino alemán. Las dos estos títulos se parecen, pero una es, como les decimos, de Lucía Puenzo, de 2013, y la del médico alemán, la del vecino alemán, perdonen, es de 2016 y la firman Rosario Cervio y Martín Ligi. Las películas hablan de dos de los criminales que más responsabilidad tuvieron en el Holocausto, Adolf Eichmann y Josef Mengele. Ambos se exiliaron en Argentina, como saben, después del final de la Segunda Guerra Mundial, tratando de ocultar su identidad. El lunes 21 de enero tendrá lugar la proyección de la película El médico alemán a las 7:30 de la tarde y después, el martes 22, también a las 7:30 de la tarde, se proyectará El vecino alemán. Y después de la proyección de esta película se establecerá ese diálogo coloquio entre Jorge Trías, responsable de la defensa de Violeta Friedman, contra León Degrelle y su hija Patricia Weiss. Muy bien, pues anotamos en la agenda estas fechas. 21 y 22 de enero. Eso es, para poder visualizar estas películas que Casa América proyectará en honor, ¿no?, y en memoria de Violeta Friedman. De Violeta Friedman y en relación, ¿no?, a este día que nos comentabas del Holocausto, ¿no? Uh-huh. Seguimos hablando de Shoah porque tenemos que lamentar el fallecimiento de Giri Brady, o Brady. No sé muy bien cómo se pronuncia, porque él es checo, nació en lo que hoy es la República Checa, y quizá no les suene, pero si les hablamos de la maleta de Hannah, bueno, pues ya irán atando cabos, porque Hannah se apellidaba Brady o Brady, si lo pronunciamos a la anglosajona, y bueno, esa es la noticia, que este sobreviviente de la Marcha de la Muerte, el hermano de Hannah, ha fallecido a los 90 años de edad.
él también se dedicó, él se dedicó su vida a recordar, a testimoniar en centros de enseñanza, en escuelas, y vivió en Canadá, donde era conocido como George Brady, y su carrera, su decisión de testimoniar también se comienza cuando recibe, eso lo cuentan en el libro de La maleta de Hannah, del que hemos hablado aquí en Radio Sefarad, cuando se ponen en contacto con él desde un centro de memoria japonés que había recibido procedente de Auschwitz diferentes objetos, entre ellos una maleta que estaba marcada con el nombre de Hannah Brady. Los niños se muestran interés por conocer qué fue de Hannah y su profesora realizó una investigación y finalmente da con Jiří, con su hermano, que por aquel entonces vivía en la República Checa, pero que después acabaría exiliándose o emigrando a Canadá. Decía Jiří Brady, refiriéndose a este encuentro con Fumiko Ishikawa, que era la profesora de este centro japonés que les decimos, decía: fue una sorpresa enorme, jamás en la vida me había imaginado algo semejante. Recuerdo que preparamos nuestras maletas. Entonces vivíamos en la casa de unos tíos porque ya no teníamos a nuestros padres. Hicimos las maletas para viajar a Terezín. Desde que salió el libro La maleta de Hannah, que ya se puede leer en más de 55 países, recibimos cartas de niños de todo el mundo. A cada niño, contaba Jiří Brady, le mando una foto en la que estoy con mi hermana. Ya he impreso 14.000 fotografías. Gracias a su labor pedagógica, Jiří Brady recibió honores a nivel internacional, como por ejemplo la Orden del Mérito de Alemania, como les decíamos, valorando ese esfuerzo en testimoniar y en intentar que lo que pasó no se vuelva a repetir. Pues así llegamos a la mitad de esta agenda, por no decir a la penúltima noticia. A la segunda parte, ¿no? De esas 3 partes que tenemos, para cerrar ya con una novela, ¿no? Amos Oz, Memoria de Amos Oz. No sé, supongo que nos recomiendas La caja negra. Se publica este mes de enero, lo hace Siruela, que ya saben que es la editorial en la que se publican los libros del recientemente desaparecido Amos Oz. En este caso el título es La caja negra. Está traducido del inglés por Gracia Rodríguez. En esta ocasión no es una traducción directa del hebreo que siempre realiza Raquel García Lozano, a quien tuvimos la suerte de tener aquí en Radio Sefarad recordando al escritor. Les recomendamos su programa, está en nuestra portada por si lo quieren recuperar. Y es una de las últimas novelas de Amos Oz. La misma Raquel García Lozano nos dijo que la editorial está preparando la traducción de un libro que ya se ha publicado en Israel, en el que Amos Oz conversa con su editora israelí, pero por el momento nos quedamos con La caja negra, que igual que la caja negra de los aviones contiene el registro de los accidentes aéreos. Las cartas que se intercambian los personajes de esta novela desvelan las razones de sus fracasos. La mujer infiel, el marido arrogante, el hijo rebelde, todos se hacen daño a sí mismos y a los demás en su lucha por la existencia en un país sin compasión. Y además hay que decir que, claro, nos ha llegado el dossier de las publicaciones previstas por Siruela para este enero y febrero, y en la biografía de Amos Oz todavía no consta su fallecimiento. Se lee Amos Oz, Jerusalén, 1939. Qué pena que los próximos envíos de Siruela traigan una fecha que cierra, ¿no? Ese paréntesis. Sí, ya está incluido. Exacto, la fecha del fallecimiento de uno de los mejores escritores del siglo XX. Pues nosotros... Y XXI. Y XXI también. Cerramos aquí estas noticias de Radio Sefarad. Volveremos con ustedes como cada semana con noticias diferentes en las noticias de los lunes. Y mientras tanto les deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.